Quiero escuchar lo que quieras decir. Eras el líder donde estás, pero hablábamos que liderazgo es influencia, que liderazgo no es una posición, no es un título, no es un lugar de poder, sino que liderar es influir. Así que bueno, nos vamos a ir compartiendo y sembrándoles la palabra que compartimos a lo largo del día. Bueno, uno de los talleres hablaba del llamado de Dios a liderar, ¿no? Que todos tenemos ese llamado, no es solo para algunos, sino es para todos. Porque está el versículo de Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree, tenga autoridad o ejerza dominio, ¿no? Y dice que todos nacimos para liderar. Dios a través de ese versículo, desde que nos formó en el vientre de nuestra mamá, nos dio ese llamado a ser líderes, a influenciar a todas las personas que nos rodean. Y dice que nos dio autoridad sobre la tierra, que Dios nos dijo que ejerzamos dominio, que para ejercer dominio debemos tener la aptitud para hacerlo. Que somos sal y luz. A donde sea que vayamos, nosotros tenemos la capacidad, tanto hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ¿no? De influenciar en cualquiera de los ambientes que estemos. Y ponía el ejemplo de Moisés, cuando Dios lo llamó, ¿no? En Éxodo 3 y 4, que los invito a leer. Dios lo llama a Moisés porque vio la necesidad del pueblo de Israel, ¿no? Que estaba siendo sometido por los egipcios. Y cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés al toque le pone 5 excusas. Le dice, no, pará, Dios, ¿quién soy yo? Le pregunta Moisés, ¿quién soy yo para que me envíes? Entonces ahí nosotros vemos que Moisés luchó con su identidad, ¿no? Él no sabía quién era en Dios. Y Dios le dijo, no importa quién eres, yo te llamé, yo estoy con vos. Y eso nos dice hoy Dios a todos, ¿no? No importa si sos chiquito, si sos grande, si tenés 95 años, yo te escogí, yo te llamo, yo voy con vos. Dice también que Moisés luchó con la intimidad. Moisés no conocía a Dios de una manera profunda. Entonces Dios hoy nos alentaba a todas las mujeres y a todos los hombres que están acá a empezar a tener una relación íntima con Él, a conocerlo, a saber todo lo que Él espera de nosotros y todo lo que Él tiene para nosotros, porque tiene un montón de cosas, tiene dones, tiene talentos que depositó en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder usarlos, ¿no? Para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas, que es ir y compartir de su palabra, que todas las personas conozcan a través de nuestras vidas lo que Él tiene para hacer, su amor. En una de las partes decía, yo soy todo lo que vos necesitas, y eso a mí me impactó, porque poníamos de ejemplo, si necesitas un papá, Dios es tu papá. Si necesitas un amigo, Dios es tu amigo. Dios es tu sanador, Dios es tu salvador. Y todo eso que es Dios para nosotros, tenemos el trabajo de ir y contárselo a todo el mundo. Y también decía que esto es un trabajo que no lo hace solamente una persona, ¿no? No es que acá en la iglesia lo hacen Vero y Charlie solos, sino que es un trabajo en conjunto. Todos vamos hacia un mismo objetivo, que es que la gente conozca a Dios. Y nada, o sea, nos remarcaba eso, ¿no? Que no importa los pensamientos que nosotros tengamos, las excusas que le pongamos, si no sabemos hablar, si nos da vergüenza, sino es tomarnos de todo lo que Dios nos da y ir y hacer eso, que es ir y compartir su palabra y ser influencia, persuadir a las personas a que vengan a los pies de Cristo y conozcan ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y eso. Buenas noches. Bueno, nosotros dimos un taller juntas con Pau y el nombre del taller era el liderazgo inicia con una actitud. Y veíamos
cuáles son las actitudes que tenemos que tomar para esto de ser influencia, ¿no? Y empezábamos viendo que la actitud, muchas veces decíamos que era la postura del cuerpo. Y vieron que a veces enfrentamos la vida o así, o de otra, con una actitud diferente. Y lo que más quizás remarcábamos es que la actitud en realidad depende más de nosotros que de Dios. Dios nos da millones de herramientas y la actitud es una decisión nuestra. ¿Con qué actitud vamos a enfrentar las batallas que tenemos por delante? Y el primer punto que trabajábamos era que, como, digamos, de mi actitud depende cómo voy a terminar la batalla. La batalla que tengo enfrente, la actitud que yo voy a tomar, va a determinar si la terminaré en victoria o en derrota. Y hablábamos de cuando Moisés los manda a los 10 espías a examinar la tierra prometida. ¿Y cuáles fueron las actitudes de los 10 espías y la actitud de Josué y Caleb? Y para remarcar solamente algunos puntos, para poner de ejemplo, decían, bueno, los 10 espías veían el problema de la tierra, veían a los gigantes, vinieron con noticias de derrota a todo el resto del pueblo, mientras que Josué y Caleb vinieron con una actitud de victoria, de creer que sí podían, que creían en el Dios que tenían. Y entonces, finalmente, los que entraron a la tierra prometida fueron aquellos que tenían una actitud de victoria, de creer que la batalla ya estaba derrotada a pesar de que el problema parecía mucho mayor. Y entonces, como primer punto era decía, mi actitud cuando inicio una tarea afectará el resultado más que ninguna otra cosa. Quizás hay una realidad y es esa batalla que tenemos enfrente, pero ¿qué actitud vamos a tomar nosotros para pasarla? Y otro punto, y bueno, había muchos puntos, no quiero ser tan larga y tan extensa, pero hablábamos de esto de que quizás muchas veces tenemos estos pensamientos de que todo el tiempo está este pensamiento de derrota, de decir, bueno, si mi realidad fuera distinta, si yo estoy en el trabajo, si yo ganara más dinero, si yo viviera en tal lugar, si yo estuviera viviendo tal o cual situación, todo sería mucho mejor, pero en realidad mi actitud, quiero leerlo, quiero ser específica en esto, decía que, perdón, tengo 1000 papeles. Mi actitud me va a dar la felicidad, no mis logros. Y es esto, finalmente yo puedo tener un montón de situaciones, estar viviendo un montón de situaciones, pero en realidad siempre mi actitud frente a aquellas situaciones va a ser en realidad lo que me dé el logro, no lo que estoy viviendo en realidad. Muchas veces el enemigo nos quiere venir a mentir y a decir que todo debería ser mejor o si fuese de tal o cual manera yo podría quizás, no sé, ser más exitoso o lo que sea, pero en realidad es nuestra actitud frente a las situaciones los que nos va a llevar a tener esa victoria. Así que bueno, la quiero dejar a Pau también con su punto. Bueno, a mí me tocó, mi actitud mi actitud es la diferencia más grande entre el éxito y el fracaso. Y acá hay un versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y yo empecé esto diciendo que todos tenemos algo que guardamos, que cuidamos, no sé, hoy éramos mujeres, entonces decíamos una cartera, un par de zapatos, los hombres cuidan mucho su auto, que no se le ensucie, que no vayamos comiendo, y nos olvidamos de cuidar nuestro corazón. Y nuestro corazón es lo más importante que tenemos, y nuestro corazón es lo que va a determinar cómo vamos a hacer con las personas. Entonces, cuidar mi corazón de cosas que a mí me lastiman para yo también no lastimar a los demás. Si en mi corazón hay amor, yo voy a dar amor. Si en mi corazón hay odio, yo voy a dar odio. Mi corazón va a reflejar todo lo que yo tenga. Entonces, de eso tratemos, de cuidar nuestro corazón. Con las personas que tenemos al lado, con nuestra familia, con nuestros amigos, siempre siendo líderes, con un corazón que sea cada día mejor, cada día tratando de cambiar las cosas que hacemos mal. Por ejemplo, una actitud negativa va directo al... No, estoy hablando... Sí, bien. Un corazón con una actitud negativa va directo al fracaso.
Actitudes de un corazón exitoso, gratitud, perdón, humildad, amor, paciencia, fe, alegría, optimismo, generosidad. Actitudes de un corazón fracasado, rencor, resentimiento, queja, egoísmo, orgullo, soberbia, amargura. Después me tocó decir a mí también, mi actitud puede cambiar mis problemas en bendiciones. ¿Y cómo vos vas a decir que un problema lo vamos a resumir? Va a ser una bendición. Perder un trabajo, vamos a salir del trabajo y vamos a decir, ¡qué bendición! Me echaron. No. Entonces acá tenemos que orar, entrar en una intimidad con Dios, que solo nosotros sabemos cuál es nuestro lugar secreto para estar con Él, pero realmente una intimidad donde Él entre en nuestra vida, donde podamos hablar bien con Él y presentarle a Dios nuestros problemas, y sin dudas que Él nos va a dar las herramientas para que ese problema se transforme en bendición. Solo no podemos, nunca vamos a poder solo. Nuestra fuente más importante es la oración. Pero orar, puse acá, no solo es pedir que se vaya la dificultad, es entrar en la presencia de Él y abrir mi corazón y dejar que Él nos hable. Porque Él puede transformarlo todo, pero depende de mi actitud. Si yo lo dejo entrar o no lo dejo entrar a Dios en mi corazón. La actitud de cada uno puede cambiar nuestra historia, nuestra vida, nuestra forma de ser. Esperen que me perdí. Acá, teneme esta. Y el último que me tocó fue, mi actitud me puede dar una perspectiva poco común de la vida. Al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Si creemos en Dios, no tenemos límites. Cuando me tocó dar este taller, eran las 11, y dijimos, este va a ser un congreso espectacular. Por fe, y así lo fue, porque fue espectacular. Entonces, ¿por qué? Porque creímos por fe que así va a ser el congreso. Entonces, siempre tenemos que creer, siempre, por fe. Y mi actitud me da una perspectiva poco común de la vida. Es como yo elijo mirar y vivir cada situación. Siempre pensar que puedo aprender de esto. Creer no significa cerrar los ojos y que todo cambie. Creer significa confiar en Dios en medio de lo imposible. Recordá, la fe no elimina los problemas, pero transforma la manera que los enfrento y abre la puerta a los milagros de Dios. Tu actitud puede transformar tu historia y tu historia puede inspirar a otros. Y acá puse unos ejemplos rápidos. Una crítica. Hoy hablamos de lo que es la crítica. ¿Vieron esa gente que dice, te voy a dar una crítica constructiva? Y no es una crítica constructiva, es una persona que te está a veces mirando desde otro lado. Claro, tal cual. Sin embargo, nosotros que estamos en una iglesia, en un lugar, cuando alguien nos viene y nos da una opinión o nos hace cambiar cosas que por ahí no nos damos cuenta que están mal, esas críticas pasan a ser una enseñanza, ya no es una crítica, eso es transformar las cosas. Después, un examen, como decíamos con las chicas, sale mal, ¿qué me puede dejar ese examen a mí de bendición? Que debo mejorar la forma de estudiar, porque obviamente que si el examen salió mal es porque no le puse lo que yo le tenía que poner. Un trabajo despedido es porque Dios nos va a dar un trabajo mejor, lo estoy resumiendo, ¿no? Y una enfermedad, a veces no nos damos cuenta que una enfermedad nos pone un freno, un parate. Me tengo que cuidar porque como hablaba hoy el taller de Maca de la salud, a veces pasan 4 años que no vamos al médico y de repente vamos y tenemos un montón de cosas. ¿Qué pasó? No nos cuidamos. Entonces esa enfermedad nos dice, tenemos que cambiar las actitudes y tenemos que cuidarnos. Esos son los problemas que se pueden transformar en bendiciones, que hay un montón. Bueno, a mí en realidad no me tocó dar un taller, pero tuvimos la oportunidad de ver un video de un conferencista, un preparador de líderes, que estuvo en la cumbre, en la conferencia global de liderazgo, cumbre global de liderazgo, y pudimos compartir, hicimos grupos y fue hermoso porque vimos como todas las generaciones, siempre pensamos que los líderes son los grandes,
y las chiquititas compartieron y de verdad fue gratificante verlas. Él hablaba sobre el legado del liderazgo y comenzaba hablando de que muchas veces nosotros trabajamos o nos esforzamos mucho por dejar una huella, dejar un legado, y creemos que estamos trabajando duro, pero en realidad no estamos dejando ningún legado. Y él tuvo estas ganas de dejar un legado a los 13 años, muy chiquitito. Y bueno, rapidito les comento, él rompió un récord de atletismo y para él fue muy gratificante ver cómo quitaban el nombre del atleta en la secundaria y ponían el nombre de él. Y él pensaba, wow, mi nombre voy a ser recordado para siempre. Pasan los años, una vez estaba pasando una situación difícil en la universidad y él decide ir para recordar esto, para ver, para sentir lo que había sentido en ese tiempo. Y bueno, toma su auto, va a buscar la escuela y no la consigue por ningún lado. O sea, ni siquiera estaba la escuela porque la habían demolido, la habían construido al otro lado de la ciudad y no estaba su legado. Quiere decir que cuando nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿no? Y él decía, yo me preguntaba, ¿habrá valido la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación, si nosotros cuando le ponemos tanto? Pero eso quiere decir que cuando nosotros creemos que estamos dejando un legado, es algo finito, es algo que se puede acabar en cualquier momento. Y hablaba de 2 tipos de muerte. La muerte cuando lo entierran a uno y la muerte cuando la última persona que lo conoce a uno pronuncia el nombre de uno. Entonces nos da a reflexionar que nosotros debemos pensar en eso, ¿no? Yo les daba el ejemplo de Einstein, no lo conocimos, o tantas grandes celebridades o personajes que ha habido y que nosotros no conocemos, pero que su nombre ha trascendido las generaciones y las generaciones. Y luego él nos cuenta la historia de una mujer nigeriana que perdió la audición, no podía oír, y fue rechazada por su familia. Ellos no aprendieron el lenguaje de señas, fue a la escuela, repetía los años porque no estaban capacitados para hablar en lenguaje de señas, nada. Y va a una iglesia y se consigue con un doctor y él le hace ver a ella que ella tiene capacidades, que tiene un potencial. Y le dice que él otorga becas. Y bueno, ella comienza a ir a su consultorio y nos llamaba la atención después a todos cuando compartíamos que ella todas las semanas iba y le decía, no, espere afuera en el vestíbulo, que después la voy a atender. Y no pasaba de una semana a otra semana y así pasaron 2 años. O sea, imagínense esa mujer cómo persistió y la perseverancia, ¿no?, de ella, de seguir yendo. Nosotros decíamos, 2 años es demasiado, lo comentábamos hace rato. Y cuando vuelve a ir, una de estas tantas que va, habían cambiado al administrador y ya sabían la historia de esa mujer que venía, todos la conocían y a ella le otorgaron una beca. Y bueno, él comentaba que, rapidito porque es largo, ¿no? Él comentaba que había empezado a hacer posgrado y bueno, había estudiado un montón y todo, cuando llega la nota había salido mal, no lo había aprobado. Y entonces él dijo, bueno, ya pasaron tantos años, porque habían pasado 7 años, porque se casó, tuvo hijos, todo lo demás. Y la esposa le dice, voy a hablar con tu mamá, porque se sentía muy mal. Cuando él va a hablar con su mamá, va y busca una cajita y resulta que la mamá le dice, no, que lo tiene que hacer, que tiene que hacerlo, que no se rinda. Y saca una foto y la mujer, la nigeriana sorda, era la mamá de él. Entonces él hacía ver que... y antes de comentar eso, porque era como muy largo, él decía que para nosotros entender qué es un legado de liderazgo, nosotros tenemos que aprender a cambiar la pregunta, porque siempre nosotros decimos qué es el legado o cuál es el legado. Y él dice que nosotros debemos decir quién es el legado. Y entonces, cuando muestra que es su madre, vemos que ella es el legado. Y habla también de unas bellotas que nosotros debemos ver ser como, o sea, que debería ser como las bellotas que cuando caen, pensamos que se va a formar, van a nacer 1, 2, 3. Y decía que nace un roble y de ese roble nacen miles y miles, salen miles y miles de bellotas. Que nosotros debemos ver en los demás ese potencial y por eso debemos
nos motivó a dejar un legado de liderazgo y ser nosotros las líderes, pues. Muy largo. Bueno, en relación a lo que compartían las chicas, nosotras también estuvimos viendo 12 decisiones importantes justamente para alcanzar el crecimiento personal. Bueno, el primer punto era nuestra actitud, cómo enfrentamos las diferentes situaciones que podemos tener, como compartían las chicas, una actitud positiva, una actitud negativa. Después nuestras prioridades, que muchas veces usamos el tiempo para hacer millonadas de cosas, pero cuando hacemos la lista de nuestras prioridades nos damos cuenta que las dejamos de lado. Entonces la importancia de poder enfocarnos en ellas y tener una actitud que pueda cumplir y tener esa perspectiva de apuntar a cumplirlas, ¿no? Después, el punto 3 que era salud, que este punto a varias Dios nos habló porque no hacía referencia solamente a los buenos hábitos, hacer ejercicio o ir al médico, sino también en relación al descanso, ¿no? Que el descanso también es un hábito saludable y la importancia de, por supuesto, tener control y cuidar de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y si nosotros no lo cuidamos, no sirve de nada tampoco. Después la familia, el punto 4, la importancia de compartir tiempo de calidad, como hablábamos antes, ¿no? Respecto a las prioridades, a tener esa actitud de poder compartir con nuestra familia, de dejar de lado aquellas cosas que en realidad no corresponden y que distraen, sino de poder compartir tiempo y de disfrutar de ellos. El otro punto eran los pensamientos, la importancia de comprender que nuestros pensamientos son la raíz de todo, en realidad. Si nos ponemos a pensar, cuando nosotros un mínimo pensamiento genera un descontrol absoluto o no. Los pensamientos influyen en nuestras emociones influyen en cómo vamos a actuar, cuál va a ser nuestra actitud, ¿no? Nuestras conductas, en la forma de tratar al otro, de influenciar al otro y también influenciarnos a nosotras mismas. El otro punto fue el compromiso, que resaltábamos que era muy valioso porque el compromiso es el motor que nos lleva a poder cumplir con todas las otras decisiones que veníamos hablando. Si nosotras nos proponemos hacer algo, el compromiso es el que determina que lo vamos a hacer. Si nos da igual algo o no nos interesa, lo pasamos por alto. Pero cuando nosotros realmente asumimos ese compromiso de decir, quiero cuidar mi salud o quiero tener actitudes que acerquen a las personas y no que sea que se despeguen de mí porque llego yo y tal vez con la queja o con distintas actitudes que en realidad no hacen más que repeler, ¿no? Como que alejan. El otro punto, este también, son las finanzas. Estuvimos hablando mucho de que hoy tenemos acceso no solamente a las tarjetas o a nuestro sueldo o lo que fuera. A veces podemos dejar la billetera en nuestra casa, pero todo está en el celular. Entonces hablábamos de ser responsables con eso, porque muchas veces no podemos dormir o nos genera ansiedad, ataques de pánico, termina generando un malestar entre la familia. Entonces, de tener ese compromiso y esa actitud también de velar por nuestra economía y nuestras finanzas. Otro de los puntos que hablamos fue la fe, lo importante de comprender que creyendo en Dios, como decía Pau y Cami, podemos afrontar los diferentes desafíos que tenemos. Las relaciones, la importancia de ser mujeres y hombres, ahora podemos incluir, y niños sabios, en relación a qué relaciones nosotros queremos, ¿no? Tenemos dos tipos de relaciones nada más, las que son sanas y en consecuencia de que si no son sanas, no son relaciones sanas. Hay relaciones que destruyen, que desgastan, que más que construir, destruyen. Entonces nosotros tenemos que ser personas sabias que busquen aquellas amistades o lo que fuera, ¿no? Cualquier vínculo que sea sano, que nos acerque más a Jesús. Bueno, la generosidad, que no hablábamos únicamente de la economía o de lo que nosotros podemos aportar, sino que del tiempo, el tiempo de calidad, ¿no? Creo que eso es la mayor generosidad que nosotros podemos dar. Después los valores y el crecimiento que justamente tenga que ver en relación a cómo nosotros tenemos nuestra intimidad con Dios. Y a partir de todo lo que veníamos viendo, cada taller estaba atravesado justamente por la intimidad que tenemos que tener con Dios.
Solamente teniendo esa intimidad es cuando vamos a poder tomar realmente 12 decisiones que nos lleven a crecer. Así que eso. Y por último, decíamos que para ser mujeres de influencia, para poder ser líderes donde estemos, para influenciar positivamente a nuestro alrededor, debemos convertirnos en matagigantes, porque todos tenemos gigantes. ¿Y qué es un gigante? Un gigante es algo que te opaca, algo que te entristece, algo que te asusta, algo que está ahí amenazándote y que depende de cada uno, ¿no? ¿Qué gigante produce ese efecto en su vida? Y que es necesario poder reconocerlo para poder actuar en contra. Y que detrás de todo gigante siempre hay un mensaje acerca de nosotros mismos. Que las crisis y los gigantes hablan de nosotros. Hace salir a la luz lo que tenemos dentro. Por eso es tan importante reconocer cuáles son tus gigantes. Cuáles son aquellos asuntos que opacan tu vida. Y decíamos que los gigantes no son personas, Ahí que no teníamos que pensar en ninguna persona como el gigante a derribar, sino que son asuntos, que puede ser el temor, que puede ser la ansiedad, la depresión, algún vicio, alguna adicción, algo que esté descontrolado en tu vida, ideas de suicidio, ideas de divorcio. Cualquiera de esas cosas y muchas otras más pueden representar para vos un gigante. Y nos inspiramos en la palabra a través de David. David siendo un muchacho, un pastor de ovejas, un chepibe del padre que lo mandó a la batalla a llevarle un poco de pan y queso a los hermanos y ver qué estaba pasando. Sin embargo, nos pudimos inspirar en que él fue un hombre de carne y hueso como nosotros. Cualquiera pudo haber estado ahí en esa situación. Ahí estaban los soldados, hombres preparados para la batalla, pero sin embargo estaban atemorizados por el gigante Goliat que tenían enfrente. Los soldados no estaban siendo fieles en la tarea que tenían por delante, pero David fue fiel desde lo más chiquitito, desde el cuidado de las ovejas de su padre, desde ir a llevarles el pan a los soldados. Y él sabía de quién era hijo y conocía al león de Judá porque él pertenecía a la tribu de Judá y tenía fe en Dios. Y cuando se enteró que este gigante estaba atemorizando al ejército, dijo, ¿quién es este para venir acá a desafiar al Dios de Israel? Yo voy a ir contra él. Así como vos y como yo podemos ir contra nuestros gigantes, en el nombre de Dios, y poder derribarlos. Los soldados vieron a Goliat como alguien muy grande contra quien pelear. David lo vio como alguien muy grande como para fallar. Él sabía que tenía una puntería bárbara que Dios le había dado y no se amedrentó por ese gigante que tenía enfrente. Trajo a su memoria los éxitos pasados que había vivido con Dios. Cómo Dios lo había salvado de los leones, de los osos, y trajo a memoria. Dijo, si Dios lo hizo por mí ya en el pasado, lo va a volver a hacer y me va a dar la victoria. Y entonces fue a Saúl, el rey, que también estaba re asustado por el gigante. Y David influenció, lo convenció. Le dijo, yo voy a ir y lo voy a matar. Hasta que tanta era la pasión que David tenía por esa conquista, por la recompensa que iba a tener. Y decíamos que todos nosotros vamos a obtener recompensas cuando matemos a nuestros gigantes. Siempre va a haber una recompensa. Y en el nombre del Señor, David dijo, voy a ir en contra y voy a derribarlo. Y todos van a saber quién es el Dios de Israel. Y entonces Saúl le quiso prestar su armadura, le dijo, bueno, primero David enfrentó unas cuantas críticas, porque decíamos que quien nunca vencieron un gigante, van a creer que vas a poder vencer un gigante.
y te van a desanimar y te van a criticar y van a decir que no vas a poder, ¿sí? El hermano mayor le dijo, ¿qué haces acá? Viniste a chusmear lo que estaba pasando, pero ¿por qué no te quedaste cuidando las ovejas? El rey Saúl le dijo, ¿qué vas a hacer vos, muchachín? Si Goliat es un hombre entrenado en la batalla, ¿qué vas a poder hacer vos? Y Goliat también se rió de él, le dijo, ¿qué te pensás? ¿Que soy un perro, que venís con un palo? No, lo menospreció y lo criticó. Pero no hubo nada que a David lo detuviera. Y decíamos que podemos medir la grandeza de una persona al ver el gigante, la grandeza del gigante que está dispuesto a derribar. Y podemos medir también el temple de la persona de acuerdo a la cantidad de críticas que es capaz de soportar y de que no lo amedrenten y no lo tiren abajo. David era este tipo de matagigantes. Y este es el desafío que también queremos compartir con vos. Y no solamente que estuvo convencido que lo iba a matar, sino que dice la Biblia que salió corriendo. Cuando se probó la armadura de Saúl y Saúl vio que David que no podía caminar porque le quedaba re grande, le dijo, no, rey, está bien, gracias, ¿no? Agarró su bolsita, su onda, y dice que salió corriendo. Desesperado estaba por derribar al gigante. Desesperado por matarlo, desesperado por la victoria, por la recompensa que iba a obtener. Y efectivamente, se puso enfrente y era muy grande como para errarle. Y Dios le dio ese poder y esa fuerza sobrenatural para matarlo con una sola piedra. Pudo lograrlo porque accionó, porque creyó en Dios y accionó, porque sabía que eso traía no solamente recompensa para él, sino para su generación. Y dice que el resto del ejército, cuando Goliat cayó, salió corriendo detrás de los filisteos y los fueron alcanzando y los fueron matando a todos. Y David permitió que el ejército obtuviera la victoria. Pero el ejército obtuvo la victoria porque David se atrevió a enfrentar al gigante. Detrás de toda persona que derriba a su gigante, hace que el resto, los que están con él, eleven un nivel. Y cuando vos papá, cuando vos mamá, cuando vos hijo, derribes a tu gigante, vas a hacer que tu entorno eleve un nivel. Porque esa victoria va a ser no solamente para vos, sino para bendecir, para compartir con el resto de tu familia, con el resto de tu generación. Así que nos vamos con todos estos desafíos, todas las mujeres en el día de hoy. Yo te invito a que vos, si sos hijo o si sos esposo, te pongas al lado y le digas, contagiame, influenciame, contame más, porque hay mucho de lo que el Señor nos habló. Y nos vamos con este deseo en nuestro corazón, que quisiéramos que todos nos fuéramos con este deseo. Liderar es influir. Y Dios nos creó para enseñorearnos, para tener autoridad sobre no las otras personas, sobre las situaciones, sobre los ambientes, para transformar, para hacer esa sal y esa luz que cambia todo a su paso. Vos y yo tenemos la responsabilidad y el privilegio de Dios de ser influencia y de ser líder en el lugar en donde nos encontremos. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día que nos permitiste compartir en tu casa. Qué lindo fue, Señor, toda tu palabra, sentir tu presencia. Gracias porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Señor, queremos cumplir con tu legado, con aquello que nos pedís que hagamos, que seamos de influencia positiva, que transformemos ambientes, que influenciemos a los demás para cambiar, para seguirte, para estudiar, para trabajar, para disfrutar la vida, para enfrentar sus gigantes. Señor, te damos gracias porque tu presencia es fiel y verdadera.
Te pido por cada uno de mis hermanos, hombres, mujeres, niños, adultos, que tomemos tu palabra para vivirla. Señor, no solamente para atesorarla en nuestra mente, sino para experimentarla cada día de nuestra vida. Señor, y en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Y ahora que se viene el mes de octubre, un mes que decidimos consagrarlo como mes de la familia, que vos hagas cosas maravillosas en medio nuestro. Gracias por cada una de las palabras, Señor, que trajiste a nuestras vidas hoy. Te bendecimos. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a tu iglesia. Te decimos gracias, porque en vos siempre todo es nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.